Continuemos con los temas que involucran los tipos de datos. En este caso, en esta ocasión vamos a hablar sobre las expresiones. Estas son combinaciones de constantes, de variables, de símbolos de operación, paréntesis y nombres de funciones. Estas se utilizan también en la notación matemática y pues vamos a distinguir esta expresión. En esta expresión están involucradas variables como lo vemos aquí, la variable x, la variable z y la variable a. Una constante, una sola constante que es el 3. Varios operadores que encontramos como la raíz cuadrada, los más y los paréntesis. Siguiendo con las expresiones, vamos a iniciar con el primer tipo de expresión que se puede utilizar en algún algoritmo o en los lenguajes de programación. Van a estar involucradas, ¿verdad? Las vamos a estar utilizando y pues vamos a estudiar los principales operadores o los principales operadores, lo dejemos así. ¿Qué son las expresiones aritméticas? Son análogas a las fórmulas matemáticas y las variables que están involucradas y las constantes que están involucradas en este tipo de expresiones son de tipo numérico. Recordando que los datos tipo numérico podemos encontrar numéricos enteros y numéricos reales. ¿Qué tipo de operaciones podemos hacer en las expresiones aritméticas? Bueno, los que nos permiten los operadores aritméticos, que son la suma, resta, multiplicación, división, exponenciación, división entera y el mod. Okay. Vamos a explicar algunos de ellos que es necesario aclarar ciertos temas o su funcionamiento. La suma, la resta y la multiplicación pues no tiene caso que le expliquemos porque funciona igual que en las expresiones matemáticas. Muy bien. Entonces, estas expresiones aritméticas, algorítmicamente hablando, aquí estamos representando 3 elevado al cuadrado, utilizando este operador, de tal forma que nos dice que esta expresión, evaluándola, nos da como resultado, nos devuelve un 9, un valor entero. 3 más 2, estamos sumando valores enteros, estamos utilizando un operador aritmético, me devuelve un número 5, o me da como resultado el número 5. Luego, 3 entre 2, que es una división que me devuelve valores de tipo real. El resultado es 1.5, como lo notamos aquí. Este es un valor tipo real, este es un valor tipo entero y este es un valor tipo entero. Vamos a ver de qué partes está compuesta una expresión aritmética. Aquí tenemos 3 diferentes expresiones aritméticas, pero el papel que juegan el 3 y el 2 en estas 3 diferentes expresiones aritméticas es el papel de operando, ¿sí? El 3 y el 2 son el operando de esta expresión y el operador es la exponenciación. 3 y 2 son los operandos y el más es el operador. 3 y este 2 son los operandos y el operador división, bueno, pues el operador es el de la división. Vamos a explicar en qué consiste el operador div. El operador div nos devuelve valores enteros. ¿Y qué representa? Representa una división y requiero que me devuelva el cociente de la división, pero solamente la parte entera. De tal forma que 7 div 2 se representa así en la división y pues resolvemos la división como nos enseñaron desde la primaria. Que el 2 cabe 3 veces en el 7, me da como resultado un 6, pero todavía hay un residuo. Si quiero resolver hasta el final la división, entonces bajo un 0, pongo un punto y ¿cuántas veces cabe ese 2 en este 10? Pues 5. De tal forma que 2 por 5 es este 10 y el residuo ya es 0 y ya terminamos la división.
En este caso, vuelvo a insistir, me devuelve valores enteros. Entonces, el resultado de 7 div 2 es un 3. Y luego vamos a ver ahora el operador mod. El operador mod también es una división, pero no me devuelve el cociente, no me devuelve como resultado el cociente de la división, sino que devuelve como resultado el residuo en este caso. Entonces, 8 mod 2 se representa así. Muy bien. Entonces, ¿cuántas veces cabe este 2 en este 8? Pues 4 veces. Entonces, 4 por 2 son 8. La diferencia entre estos dos es un 0. Por ende, si estoy utilizando el operador mod, pues lo que me va a devolver como resultado es el residuo y por eso ponemos aquí este 0. Otro ejemplo del operador aritmético mod. 9 mod 2. Entonces, ¿cuántas veces cabe ese 9? El 2 en el 9, pues 4. Y 4 por 2 son 8, pero el residuo es 1. Entonces, el resultado de 9 mod 2 es un 1. Hay que aclarar que el div y el mod trabajan sobre la división, solamente que el div me devuelve el cociente y solamente la parte entera. Y el mod me devuelve como resultado el residuo, no el cociente. Muy bien. Seguimos también ahora con el operador aritmético de división. Esta división me devuelve valores reales. Pues ya habíamos visto un ejemplo del operador div. De igual manera, 7 entre 2, pues entonces me devuelve al 3.5 y lo que estoy buscando es el resultado, es el cociente. Pero como este operador sí devuelve valores reales, por eso me devuelve el 3.5 como resultado de evaluar esta expresión aritmética. Recordando que el 7 y el 2 son los operandos y este es el operador aritmético de división. Muy bien, otro operador aritmético es la exponenciación, que se puede representar de estas tres maneras. También aquí se están ejemplificando con estas tres maneras. 3 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado y 3 elevado al cuadrado. Bueno, pues me dan este resultado. Esto sería, vuelvo a aclarar, esto sería algorítmicamente hablando. Esto me sirve para representar la exponenciación cuando estoy trabajando solamente con algoritmos. Pero pues vamos a utilizar un lenguaje de programación y nada más como ejemplo. Vamos a utilizar el Java, pero nada más como ejemplo les digo que en el lenguaje de programación Java, para elevar a cierta potencia, entonces utilizamos esta función que se llama mat.pow y que me dice, el 3 requiero que lo eleves a esta potencia y pues me va a devolver ese resultado. En las expresiones se puede trabajar con varios operadores al mismo tiempo, ¿sí? O sea, operadores iguales al mismo tiempo, de tal forma que hay que establecer reglas de prioridad. La mayoría de los lenguajes de programación tienen estas reglas de prioridad como base. Pueden cambiar por algunas necesidades o por alguna configuración del lenguaje de programación, pero la base de las expresiones o de la prioridad es esta. Y bueno, pues ¿cuál es la primera regla de prioridad o de precedencia? La número 1 nos dice que las operaciones que están encerradas entre paréntesis se evalúan primero. Eso ya lo sabemos también. Si existen diferentes paréntesis anidados, las expresiones más internas se evalúan primero. Quiere decir que hay un paréntesis dentro de otro paréntesis, de tal forma que el paréntesis interno es el que voy a resolver. Poco a poco estaremos haciendo ejercicios para que entendamos al 100% esta primera regla de prioridad. La siguiente regla de prioridad nos dice, en las operaciones aritméticas o en una expresión suelen tener la siguiente orden de prioridad.
El operador que tiene mayor prioridad es la exponenciación. A consideración, si los tomamos en cuenta, pues tiene mayor prioridad que el div, el mod, que el más y el menos, la multiplicación y la división. Tiene mayor prioridad el operador de exponenciación. Enseguida, con menor prioridad, pero con mayor prioridad que los operadores suma y resta, div y mod, están la multiplicación y la división. Pero entre ellos dos cuentan con la misma prioridad. Okay. Continuamos en el punto número 3. En el punto número 3 nos dice, son los operadores que tienen el tercer nivel de prioridad. Suma y resta tienen menor prioridad que la multiplicación y la división, pero tienen mayor prioridad que el div y el mod. Pero entre ellos tienen la misma prioridad. Por último, vemos que los operadores div y mod pues son los de menor prioridad que todos los anteriores, pero entre ellos tienen la misma prioridad. Si en alguna de las expresiones coinciden o aparecen operadores que tienen la misma prioridad, entonces la expresión se va a resolver de izquierda a derecha. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Continuando con las expresiones aritméticas, entonces vamos a analizar esta expresión. Esta expresión es una expresión aritmética en la cual están apareciendo operadores repetitivamente y pues vamos a ver cómo se va a resolver. Dentro de estos operadores pues está el más, el mod, este más y la división. Muy bien, entre todos estos operadores, como lo platicamos anteriormente, el que tiene mayor prioridad es la división, de tal forma que lo primero que vamos a resolver va a ser la división y nos devuelve como resultado un 8. El resolver esta división, seguimos analizando la expresión o la seguimos resolviendo y notamos que tenemos operadores con la misma prioridad, pero que también tenemos un operador diferente. En esta ocasión no vamos a resolver primero el mod. ¿Por qué? Porque tiene menor prioridad que la suma, que esta suma y que esta suma. Pero entre esta suma y esta suma tienen la misma prioridad y como acabamos de platicarlo hace un momento, se va a resolver esta operación de izquierda a derecha, de modo tal que vamos a resolver primero la suma de 4 más 40 y me va a devolver un 44, ¿verdad? La suma es esa. Ok, me sigue quedando una expresión, para resolver, donde presenta 44 mod 5 más 4 más 8. Ok, tiene mayor prioridad la suma. Y de igual manera que lo hicimos en el paso anterior, pues como estos dos tienen mayor prioridad que el mod, entonces vamos a resolver la suma. Pero entre estos dos, como tienen la misma prioridad, voy a empezar a resolver de izquierda a derecha. Y primero resuelvo esa suma de tal forma que me va a devolver 44 mod 9 más 8. Seguimos. El mod y el más tienen diferente prioridad. ¿Quién tiene mayor prioridad? La suma. Pues entonces voy a resolver la suma que me va a devolver un 17. Y ya por último, pues resuelvo el mod. 44 mod 17 que me va a devolver como resultado un 10.